donde mejor el pueblo del Señor tomó el nombre de Yahweh de los ejércitos para darle este calificativo también a nuestro Padre Celestial, simplemente pues porque ellos vieron cómo el Señor con esa estrategia de guerra acabó con los egipcios. O sea, él permite que el corazón de Faraón se endurezca porque necesitaba juzgar a Egipto por el maltrato que le dieron a su pueblo. Entonces, cuando juzga todos los dioses de Egipto, recuérdese que cada plaga hacía mención y hacía juicio a un dios, a un ídolo que los egipcios tenían, y Dios le estaba mostrando a los egipcios y a su pueblo que él era mayor que cualquier ídolo. Por eso él siempre le ha reclamado al pueblo la idolatría. Dios no quiere, él aborrece, entre las cosas que más aborrece está la idolatría. La idolatría, dijo el Señor, es igual a la hechicería, porque eso es brujería, andar buscando por fuera de Dios lo que Él nos puede dar y lo que podemos encontrar en Él. Entonces, una vez pasan el último de los hebreos, pasa el mar rojo, entonces inmediatamente dice que Faraón ya venía más o menos a la mitad del mar y entonces las aguas se cerraron y ahogó a Faraón y a todo su ejército. Eso es una estrategia de guerra. Llevó al enemigo a su campo y ahí luego. Esto nos enseña a nosotros una estrategia de guerra. No pelees contra Satanás en su campo. Si entras en territorio de Satanás, te va a pasar un mal rato, te va a hacer pasar un mal rato. ¿Cómo yo entro en el campo de Satanás? Yo tengo que cuidarme de los hechos que realice en mi vida, porque si yo ando en las cosas que me identifican con el enemigo, pues hombre, solo la misericordia del Padre podría concederme una victoria contra el enemigo, pues me estoy haciendo aliado al enemigo. Por eso la escritura es clara cuando dice que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El Señor es celoso, iglesia. Él no comparte su gloria con nadie y Él no va a compartir su oración con nadie. Por eso dice la escritura muy claramente: la casa de Dios, la casa de los ídolos. Ninguna comunión hay entre Yahweh y Belial. Ninguna comunión hay. Ninguna comunión hay entre la casa de Dios y la casa de los demonios. Enemigos acérrimos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pondré enemistad. Por eso, desde que nosotros llegamos al Señor, aceptamos a Cristo, inmediatamente nos convertimos en objetivo militar del reino de las tinieblas. Y nos odia. Satanás odia a toda la humanidad. De eso no te quepa duda. No creas que cuando andabas apartado del Señor, Satanás te amaba, te aborrecía. Lo que pasa es que como él es padre de la mentira, mentiroso y engañoso, entonces le hace creer al mundo que porque le concede una cantidad de placeres y de cosas, los está amando, los está odiando, porque con esos placeres que le está concediendo, lo único que está haciendo es encadenarlos para llevárselos más fácilmente sus almas a perdición, al infierno. Entonces, él nos odia, odia a la humanidad y nos odia mucho más a nosotros que hemos recibido a Cristo el Señor, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en el madero para ser salvos. Entonces, ya vimos Génesis capítulo 15, específicamente en el versículo 3, Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Veamos ahora Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Babilonia, pues ya sabemos de qué se trata. Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras, la que está sentada sobre muchos pueblos, lenguas, la que está sentada sobre muchas gentes, sobre muchas personas. Eso ya está claro para nosotros de qué se trata Babilonia. Y el Señor ya, mire, de aquí, desde Isaías 13, está hablando de ese juicio que tiene contra Babilonia, y eso se nos repite nuevamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, el libro de la revelación. Apocalipsis, capítulo 18, se reafirma esta sentencia que de Isaías ya está determinada para Babilonia. Pero ¿qué dice la escritura aquí en el versículo 2 en adelante?
levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mira lo que está diciendo. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes. El apóstol Pablo nos dice, portaos varonilmente, o sea, valientemente, como hombres, mujeres y hombres del Señor que se portan valientemente, varonilmente. Dicen que se alegran con mi gloria, que quiero en la gloria de Dios establecida. Y déjame decirte, como ya te lo hice en muchas ocasiones, hay situaciones en que la única forma de establecer la gloria de Dios es a través de la guerra, de la confrontación directa contra los enemigos, contra Satanás y sus demonios. Hay personas que la única forma que van a ver la gloria es enfrentándose contra Satanás. Es cuando tú y yo nos decidamos y entendamos esta parte y vamos a pelear por aquellos que están cautivos. No toda la gente va a ser libre con hacer simplemente una oración. Y decirte simplemente no es que esté poniendo por debajo, menospreciando una oración o la oración que cualquiera ganó, sino que hay situaciones que hay que entrar en guerra, en guerra. Hay que entrar a confrontar fuerte y decididamente. Si ves en el pasaje del Gadareno, del cual te hablaba ahora, Jesús pasa el mar de Gadara, llega a la región de Gadara, inmediatamente le sale el endemoniado Gadareno a intentar eh, impedir el paso de Jesús. Ese era el hombre fuerte de ahí. Ese era el que asustaba a las personas precisamente para que nadie fuera a esa región y menos alguien que fuera a llevar la verdad del evangelio. Pero inmediatamente cuando se encuentra con Jesús le dice, sabemos quién eres, el santo de Dios. Has venido atormentando antes de tiempo. ¿Ya? E inmediatamente ante la autoridad de Jesús tienen que salir. Y mira el Señor lo que les dice, los manda afuera. Ellos sabían que el Señor lo iba a echar fuera. Bueno, si nos vas a echar fuera, permítenos ir, meternos en esos cerdos. El Señor dice, pues vayan, yo no lo estoy impidiendo. Y ya conocemos la historia, los cerdos, se despeñaron ya por un abismo, igual se ahogaron, no resistieron la presión de esos demonios dentro de sus cuerpos. ¿Ok? Por eso vemos muchas personas que están dementes, que están, lo conocemos popularmente, locas, pero son esos demonios que los han enloquecido. Yo he conocido personas que se pusieron a jugar con la brujería, con la hechicería, con estas cosas, y esos demonios los enloquecieron porque no estaban preparados para esas situaciones. Creyeron que eso era simplemente un juego más y se metieron en un gran problema, en una situación bastante compleja para sus vidas. Con Satanás no se juega y Satanás no juega con nadie. ¿Ok? No le tenemos miedo porque nuestro temor está en Yahweh, el Señor. Pero sí aplicamos de manera sabia, con la sabiduría del Padre, las estrategias de guerra que el Señor nos ha dado. Entonces, para ver estrategias de guerra, para entender mejor las estrategias de guerra, tenemos el libro de Josué. Hay un libro que lo tienen, ese de manejo propio del pueblo hebreo, el pueblo judío como tal, es de esas joyas, digamos, que tienen. Yo quisiera algún día poder leer este libro, porque hay un libro que se llama, que es el libro de las guerras de Israel. Ahí están anotadas todas las confrontaciones y son inimaginables a veces para nosotros la cantidad de estrategias que el Señor les dio. Hoy mismo lo estamos viendo en el pueblo de Israel. Israel tiene un escudo, así literalmente tiene un escudo antimisiles. Por eso ya es que ya no vemos que era como antes, que la franja de Gaza, ¿no? Los palestinos mandaban una cantidad de cohetes y cada rato le hacían daño al pueblo de Israel, estallando y explotando esos cohetes. Si tú eres un estudioso de las tierras de Jerusalén, de Israel, porque ese es el reloj, lo conocemos como el reloj del mundo, porque realmente lo que pasa en Israel es lo que impacta y va a impactar a todo el mundo, espiritualmente hablando y también literal y materialmente también hablando. Lo que pasa en Israel, lo que pasa contra Israel va a sacudir de una u otra forma el mundo entero. Es el pueblo de Dios, es la región que el Señor escogió para venir y habitar ahí. Cristo vino y caminó por todas las calles, Jerusalén, recorriendo el país, ok, la tierra de Israel. Entonces, vemos
ahí en el libro de José una cantidad de estrategias. Por ejemplo, cuando el Señor en el libro de Jueces también vemos otra cantidad de estrategias. Si tú quieres conocer de estrategias, léete el libro de Jueces, léete el libro de Josué y te vas a encontrar una gran estrategias de guerras. Por ejemplo, a Gedeón el Señor le dijo que cogiera una cantidad de esas tinajas y a cierto momento y hora las quebrara. Y eso hizo tan gran eco a la hora que las quebraron que el pueblo que estaba asediándolos, porque están siendo asediados, salieron huyendo, salieron corriendo, porque dijeron, nos están atacando, Yahweh está peleando por ellos y salieron corriendo, por lo cual Gedeón pudo vencer con un número tan reducido de gente o de soldados como los que él llevó. Entonces, estamos viendo que desde el principio el Señor instauró la guerra para que su pueblo aprenda a pelear y aprenda a guerrear. En el libro de Deuteronomio te vas a dar cuenta que la misma palabra nos dice que el Señor los llevó por las tierras de los cananeos para que aquellos que no hayan conocido las guerras, esa nueva generación que se levantó, entonces conocieran el arte de la guerra, conocieran la guerra. ¿Para qué es necesario conocer la guerra? Para que no le demos la espalda huyendo del enemigo, sino para que lo confrontemos, iglesia. De eso se trata. Mira lo que hizo el Señor con su mismo pueblo. Recuérdate que esto que pasó en la tierra simplemente es el reflejo de lo espiritual. Es el reflejo de lo espiritual. Entonces es necesario, por eso el mismo Señor te mete en situaciones para que tú aprendas el arte de la guerra, para que aprendas a pelear, para que no le temas al enemigo, para que no corras delante un demonito. Ahí ves unos demonitos enanitos y cristianos corriéndole a esos enanos demonios, esos que con solo tú ponerte firme y hacerle una mala cara, salen corriendo, por favor. No podemos rehuir la guerra a los demonios, a Satanás hay que enfrentarlo, sino que a la iglesia se le metió un miedo tremendo, se le restó la confianza en Dios en esta área, en el área de la guerra espiritual, y es necesaria, iglesia, te digo algo, porque entre más pase el tiempo, te vas a dar cuenta que más demonios van a ser sueltos sobre la tierra. Por eso mismo es que la escritura nos enseña que el carácter de los hombres de los primeros días va a ser así tan irascible. Es por eso que estamos viendo la violencia como se ha incrementado en estos tiempos y se seguirá incrementando porque cada día son sueltos una cantidad de demonios sobre la tierra. Por ejemplo, todas las invocaciones que se hicieron del 31, antes del 31, porque ellos empiezan desde el 29, 28, 29, 30, hasta ayer 5 de noviembre, o hasta hoy 5 de noviembre, mejor, es una invocación de demonios tremenda que se hace y eso lo vemos reflejado en el pueblo de Dios en la iglesia. ¿No has notado, iglesia de Dios, que es en estos meses, los terminados en bre, como decimos nosotros, octubre, noviembre y diciembre, donde más personas se alejan de las congregaciones, donde más hermanos se enfrían en su fe y donde muchos regresan nuevamente a gozarse a ese lodazal que es el mundo donde el Señor los sacó? Es porque la invocación de demonios es muy fuerte y al que coge mal parado, lo tumba, le pone tropezadero y lo tumba. Es por eso, iglesia, que nosotros debemos estar apercibidos en todo momento y entender que precisamente Yahweh es varón de guerra. Si nos vamos nosotros acá a la escritura, en el libro ya muy temprano, pero tempranísimo, en el libro de Génesis, nos vamos a ver a un Abraham que no sabía nada de guerra con un pueblo que igualmente no sabía nada, pero nada de guerra, y el Señor les enseña desde ahí el arte de la guerra. Eso nos enseña, iglesia. ¿A quién fue a rescatar Abraham? A su sobrino, a Lot. ¿Y sabes una cosa? Eso nos da una gran enseñanza. Tenemos que pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros hermanos, primos, tíos, sobrinos. Hay gente que no hace libre solo porque tú vas y les compartes un pasaje de la escritura. Hay gente que está tan enredada y que tienen unas iniquidades tan grandes, tan fuertes y que han heredado tanta maldad de sus ancestros que si no es con guerra física, guerra espiritual, ayuno, oración de guerra espiritual, no van a ser desatados.
no van a ser desatados. Te estoy diciendo lo que la palabra nos está enseñando. ¿Ok? Dice, bueno, aquí está, dice que Abraham, perdón, intercede. Bueno, este es acá Génesis 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. No, pero acá está cuando le toca a Abraham ir a rescatar a Lot. ¿Te acuerdas que Lot simplemente, pero vemos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, dice, aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, que Aolomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. O sea, mira, se unieron todos estos contra uno solo, dice. Contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Gomá, contra Cené, rey de Saboní, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, contra Sodoma, que era donde estaba el sobrino Lot, el sobrino Abraham. Estos reyes se fueron contra esta tierra. Entonces, dice que el versículo 14, el versículo 4, perdón, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Keraín, a los usaitas en Ham, a los emitas en Sabe, en Kiriatamaín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en el Mispat, que es Caes, y devastaron todo el país de los amalecitas. Mira la destrucción que va haciendo ese ejército de Satanás, porque esto era un ejército del mismo diablo. Y también el amorreo que habitaba en Asesotamar. Bueno, ahí lo leen ustedes. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seón y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sin. Te estoy leyendo esto porque ahora sabes lo importante de esta lectura. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goín, Afael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Dice, y el valle de Sirín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, estos reyes, Gomorra y Gomorra, tuvieron que huir ante los otros que venían contra ellos. Dice el versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Tú crees que este que se escapó por pura coincidencia o casualidad? No, Dios les permitió escapar porque necesitaba formar en Abraham o no formar, mostrarle a Abraham una faceta diferente. Y esa es la faceta que el Señor te ha querido mostrar en algunas ocasiones y que le hemos rehuido a esa faceta o no nos han hablado claro sobre esta faceta. Escúchame bien, iglesia del Señor. Dice el versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318 contra 5 o 6 reyes que se habían unido para pelear contra 4 reyes. 5 reyes y sus ejércitos. Mira esto tan espectacular que pasa aquí. Por eso yo te digo, yo no me explico cómo hay parte de la iglesia que no quiere aceptar lo importante de la guerra espiritual para liberar personas, para libertar situaciones, para libertar aún regiones. La región de Gadara fue libertada con la acción de Cristo, ir a Gadara y libertar al gadareno, porque después de esto entró la palabra y corrió. Puedes leerte la historia de Gadara y vas a darte cuenta después de lo que sucedió con la liberación del gadareno, porque este le dijo a Jesús, le dijo, Señor, déjame que te siga. Dios, no, ve y cuéntale de tu casa lo que el Señor ha hecho por ti. Y toda esa región empezó a creer en Jesús, el Nazareno.
y fueron transformados y fueron cambiados, porque este Gadareno se convirtió en un gran evangelista en medio de su pueblo. Así como tú te convertiste en un evangelista en medio de tu casa, de tu hogar, de tu familia, una vez conociste al Señor, porque cuando tú fuiste libre, tu vida cambió y tuviste un testimonio que dar de la gloria de Dios. Eso no podemos dejarlo, no podemos pararlo ahí ni detenerlo. Tenemos que seguir dando testimonio de la gloria de Dios, peleando y guerreando por las almas que se encuentran aún cautivas. Entonces dice el versículo 4: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Tienen que estar uno loco para con 318 atacar a 5 reyes. ¿Sabes una cosa? Alguien que sabe cuál es su Dios, cuál es su Señor, lo hace sin problema. Abraham sabía quién era su Señor, quién lo había llamado y a qué lo había llamado. Versículo 15. Y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. ¿Sí o no? Toda una osadía. ¿Sabes algo? El Señor necesita en este tiempo que nosotros como su pueblo, como iglesia, nos levantemos con esa osadía creyéndole al Señor. Por eso te repito lo que dice Isaías capítulo 13. Lo que dice Isaías capítulo 13, el versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Yo mandé a mis consagrados y tenemos un mandamiento, iglesia, por favor, en la gran comisión. Por tanto, id y echad fuera demonios, poned la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero lo primero, Marcos, es en mi nombre echarán fuera demonios. Y es que el enemigo te está haciendo la guerra todos los días y si tú no reaccionas con guerra te va a seguir arrinconando, te va a seguir llevándote hacia un rincón y va a querer hacer lo que quiera contigo. No hace más porque el Señor no se lo permite, pero tampoco el Señor le va a impedir que te acose porque el Señor quiere levantar de ti un valiente, un guerrero, porque a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. A pelear, a guerrear. El Señor mismo nos enseña de la armadura. Nosotros creemos que lo de la armadura simplemente es en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Antes de Efesios, que está, digamos, como se le conoce en el Nuevo Testamento, ya mucho antes de esto, se hablaba en Isaías en el capítulo 59. Mira lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 17. Isaías capítulo 59, versículo 17, iglesia, dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Qué dice? Pues de justicia se vistió como de coraza, la coraza de justicia, ¿sí o no? Y el yelmo de salvación, y con yelmo de salvación en su cabeza, el mismo Dios, el mismo Padre eterno, el Señor Dios todopoderoso, se está vistiendo con armadura de guerra. Y a nosotros nos quieren decir que esto ya no es necesario y que no te dejes engañar, iglesia. No tengas miedo, no temas. El Señor está contigo. Mire lo que dice el versículo 18, como para vindicación. Para vindicación. A través de nosotros entrar en guerra, echar fuera a los demonios, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Hay gente que está enferma por la acción de los demonios. Hay enfermedades que son naturales, hay enfermedades que son hereditarias, que también la oración las echa fuera. Hay oración, hay enfermedades que son por mal cuidado de la persona, pero que también la oración las puede echar fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque son ilegales, porque lo del Señor es la sanidad. Esto, los que hace algunos días se vienen congregando con nosotros, se dieron cuenta de que hace más de un año yo sufrí una situación bastante maluca. Estuve 2, 3 veces que en serio, yo creí que me iba. Yo se lo he contado a los hermanos de esa situación tan maluca que se presentó. Ahí en el Lauribe, el mismo diablo a través de unas enfermeras casi me mata colocándome unos medicamentos
que no debían haberme colocado. Yo entendí, eso no es culpa de esas muchachas. Simplemente el enemigo, todo aquel que lo pueda usar, pues lo va a usar. ¿Ok? Pero en esas ocasiones de muerte, o sea, digamos, la vi cerca, como decimos, la vi muy cerca. Eso me afirmó más en lo que siempre he creído en esto, en lo que es la guerra espiritual. Porque fueron tiempos de angustia, porque no era el tiempo todavía en el que el Señor me estaba llamando. Cuando llega tu hora, conforme al Señor, no hay angustia alguna, pero cuando no es la hora la que el Señor ha declarado, se siente angustia, porque se siente que aún no se ha terminado la obra que nos dieron a hacer. Eso fue lo que yo sentí en el momento, esa era la angustia que yo sentía, ¿ya? Y entonces en medio de esa angustia empecé a orar. Y entonces lo que dice aquí como para vindicación, que con eso vindicamos nosotros, o mejor justificamos la muerte de Cristo en el madero. Él murió para que nosotros tuviésemos vida, pero también Él murió para darnos autoridad sobre los demonios, para reprender las obras de Satanás antes que, antes que participar en ellas. Debemos reprenderlas. Debemos enseñarle a la iglesia unos fundamentos claros y claves mínimos. No sé si usted haya visto por ahí, salió una foto en el Face que me la mostró, hecho Santiago, donde hablan que Falcao, que padre, que viene aquí, que tal, que a pesar de su fe y sus creencias pues, religiosas y que tal, le dio una felicidad a sus hijos disfrazándolos. Mire usted la pompa que le hicieron a esto, cómo Satanás sigue siendo tan astuto, porque todo aquel que vio eso, entonces el próximo año va a decir, pues si Falcao lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuídate y cuida a los tuyos de que vayan a comer de ese engaño. ¿Se equivocó este hombre? Claro que se equivocó. Y no lo estoy juzgando. Te estoy trayendo esto para que miremos las estrategias que el enemigo usa para engañar al pueblo de Dios. Recuérdate que la escritura dice que el enemigo, el inicuo, el hombre pecado, engañará si fuese posible a los escogidos. Entonces aparece él con todos sus hijos disfrazados, ahí toda cuestión, dice que eso le dio fe y fue a darle felicidad a sus hijos, pero él aún no ha entendido el trasfondo espiritual que realmente esto tiene. Creo que no lo ha entendido, porque si hubiera entendido, no lo hubiera hecho. ¿Ok? Entonces, para vindicación de la obra, para eso estamos tú y yo. Dice, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Sabemos que no es a los hombres, ¿no? Sabemos que no es a los hombres, porque precisamente pues nosotros lo sabemos, lo conocemos bien, lo que dice la escritura, 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y por qué no son carnales? Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, como lo dice precisamente el libro de los Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y no contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, donde en las regiones celestes, o sea, ahí en la bóveda celeste, donde están los planetas, donde está el sol y todo esto, lo que envuelve la bóveda celeste, y aquí la misma tierra, fue donde quedaron confinados un gran grupo de demonios y otros que están aquí en la tierra haciendo el trabajo de Satanás, haciendo, digamos, el trabajo sucio de Satanás. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 10, que cuando Daniel se metió en oración, dijo, cuando vino la ayuda del socorro del cielo, vino el arcángel Miguel y le dijo, del primer día en que dispusiste tu corazón, yo fui enviado, le dijo el apóstol, le dijo el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel le dijo, pero el príncipe de Persia, y esto nos está hablando a nosotros muy claramente, iglesia, siempre hay un hombre fuerte. Juan capítulo 12, versículo 29. Dice, porque quien que quiere tomar el palacio del hombre fuerte, primero no le ata, y una vez que lo haya atado, pues entra y puede saquear que todo su palacio. Juan capítulo 12, versículo 29. Toma nota de esto, por favor.
Juan capítulo 12, versículo 29. El hombre fuerte. O sea, siempre hay un hombre fuerte. Detrás de los gobiernos hay unas entidades demoníacas que están operando a través de ellos para oprimir al pueblo, para oprimir a las personas, para que actúen bajo la corrupción, bajo la maldad, bajo la iniquidad. ¿Ok? Eso hemos de entenderlo, iglesia, por favor. Entonces, detrás de todas estas que nosotros vemos en la parte natural, hay unas entidades espirituales obrando, así como detrás de nosotros, los hijos de Dios, los que amamos al Señor, los que estamos haciendo la obra, cumpliendo la gran comisión, detrás de nosotros está el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, pero es el que opera a través de nosotros, y hay ángeles guardándonos y rodeándonos. Asimismo, en los brujos, los hechiceros, los satanistas, los espiritistas, hay demonios apoyándoles, y está el espíritu de la mentira, el espíritu satánico de perversidad sobre ellos, guiándoles a la obra del mal. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso, cuando en el libro de Éxodo, que venía saliendo el pueblo, nos encontramos un pasaje muy interesante donde dice que venían y Amalek salió por la retaguardia a coger a los cansados, a los que se iban quedando rezagados. Por eso es que tú no puedes quedarte rezagado, porque te haces presa fácil del enemigo. ¿Cómo tú te quedas rezagado? Cuando dejas de congregarte, cuando dejas de leer la escritura, cuando dejas de orar, cuando dejas de ayunar. Cuando dejas de adorar al Señor, te vas quedando rezagado y te haces presa fácil del enemigo. Viene por detrás, ataca y mata. Dice la escritura que mató a alguno de ellos, hasta que Moisés cayó en cuenta este detalle, y entonces el pueblo se paró a pelear. Pero Amalek era un rey brujo y estaba desde un monte dirigiendo sus tropas a través de los demonios. O sea, estaba invocando demonios sobre su pueblo contra Israel. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Guiado por Dios, por el Espíritu Santo, dice que igual subió a un monte para estar ahí a la altura de este Amalek, y empezó una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual era la que daba resultado acá abajo. Dice que cuando las manos de Moisés se cansaban y las bajaba, entonces Amalek prevalecía. ¿Por qué? Porque los demonios que estaban obrando a través de Amalek se fortalecían ante la debilidad de Moisés. Entonces, por eso, ahí llega este Caleb, ¿no? Y otro hombre ahí lo sientan en una roca, tipología de Cristo, levantan sus manos y dice que Israel prevaleció contra Amalek. Pudo vencer ese Amalek, porque la guerra se hizo, fue a nivel espiritual. A veces tú estás peleando con las personas y te estoy diciendo lo que dice la escritura, 2 Corintios capítulo 10. La guerra no es contra carne y sangre, dice Efesios, y 2 Corintios capítulo 10, por eso dicen las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza que hay en las mentes de las personas que te hacen la guerra, esa fortaleza que hay en la mente de las personas, de tus familiares que se niegan a recibir a Cristo, que quieren seguir andando, caminando en su vida de pecado, solo las vamos a derribar si entramos en lo que es la guerra espiritual como herramienta que Dios nos dio para traer liberación a las almas, ¿ok? Para poder libertar, iglesia, a las almas. Entonces, nosotros debemos, por favor, no obviar esto. Debemos antes que haya prepararnos y a nos preparar más por el Señor para poder presentar una batalla que sea eficaz contra las fuerzas del mal. Es así de sencillo, iglesia. De esta forma es que funciona. Mira lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 12, para graficarte más sobre lo que esas batallas que se forman. Cada vez que nosotros entramos en oración, cada vez que nosotros entramos en oración de guerra, que entramos a buscar el rostro, la presencia de Dios, se forman tremendas batallas en las regiones celestes, igual que cuando Daniel se metió a buscar la respuesta de parte de Dios. Se forman batallas, iglesia, para ellos tratar de impedir que tu respuesta baje. Por eso no debemos nosotros dejar de orar, de clamar, de interceder hasta que no veamos respuesta de parte del cielo, porque Daniel una vez hubo doblado sus rodillas, de ahí no se levantó hasta que no vino la respuesta. Esa es la oración, que es una oración que se cimenta en fe,
y que es una oración perseverante hasta no ver el resultado. Algunas veces nosotros hacemos guerra un día por algo, no vimos nada en la apariencia y no volvimos a pelear por eso, porque no lo vimos en un día. No, a Daniel le llevó 21 días. Ponle cuidado. 21 días de guerra en los cielos para que la respuesta no le llegara a Daniel. Daniel estaba orando, haciendo la guerra con oración y con ayuno aquí en la tierra. Y en el reino de los cielos, tremenda guerra. Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, Miguel de parte de Dios con sus ángeles luchando, pero por otro lado, Satanás, el dragón, luchando con sus demonios, con sus ángeles caídos, porque son ángeles caídos, contra Miguel y los ángeles. ¿Sabes para qué? Para impedir que se establezca el orden de Dios, para impedir que se establezca el diseño de Dios aquí en la tierra. Esa es la guerra que ellos nos presentan a diario y que nosotros, te repito, iglesia, no podemos seguir sacándole el cuerpo a esta situación. A la iglesia le han metido miedo porque allá en el libro de los Hechos dice que los hijos de un tal Esebas se pusieron a echarlo en un demonio, el demonio los cogió, los apaleó y los sacó avergonzados, pero es que entiende, los hijos de Esebas ni siquiera sabían quién era el Señor. Ellos dijeron el nombre de ese Jesús, el que predica Pablo. Ellos no sabían, Jesús no era su Señor. Casi que dice de nombre de Pablo el que predica a Jesús. ¿Sí me entiendes? Pero tú sí sabes quién es tu Señor. Tú sí estás revestido de la plena autoridad que Cristo el Señor te dio, porque tú sabes quién es tu Señor. A menos que Jesús no sea tu Señor, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero si tú estás conectado en esta hora y estás escuchando esta predicación, quiere decir que Jesús es tu Señor y que tú le amas y que quieres hacer su voluntad. Si no, no estarías en esta hora conectado. Así es que Jesucristo es tu Señor y tú puedes hacerlo. Dice el Salmo 103, versículo 21, iglesia. Sigamos avanzando. Dice así: bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. ¿Estás viendo lo que dice? Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos. Un ejército está compuesto ¿por qué? Por soldados, por la milicia. Claro, eso es un ejército. Y ya vimos cómo desde el principio, desde Génesis 14, el Señor empezó a preparar a su pueblo como soldados, preparados en la guerra, porque mira lo que pasó con Abraham. Abraham no era un guerrero, mucho menos esos que habían nacido, dice que nació en su casa, o sea, eran siervos, eran hijos de los siervos de Abraham. 318 contra 5 ejércitos y vencieron. Y tú estás teniendo, hombre, si Abraham con 318 venció a 5 reyes, ¿tú qué tienes que temer? Si contigo hay más que 318, contigo está el mismo Cristo de la gloria, el mismo Señor, quien venció a la potestad y la decidió públicamente en la cruz, como está escrito en el libro de los Efesios. No hay nada que temer, iglesia. Al enemigo hay que enfrentarlo, porque no creas que porque tú no lo enfrentas, él no te está enfrentando, al contrario, entre menos tú lo ignores, más te va a enfrentar y más te va a hacer la vida, a tratarte de hacer la vida imposible y más guerra va a levantar contra ti. Hay que enfrentarlo. Por donde quiera que se presente, hay que hacerle saber que tú eres un hijo del Señor Dios Todopoderoso y que eres un valiente de Dios y que eres parte del ejército del Señor y que tú le sirves haciendo su voluntad, y dentro de la voluntad del Padre está claramente el echar fuera demonios, porque eso hace parte de la gran comisión. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 6, quiero darte el mayor número de escritura posible para que tú entiendas que esto no es cosa de hombres ni cosa que yo me esté inventando, sino que es la pura palabra de Dios, la que trae libertad, la que va a calar en tu vida. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército. ¿Con todo qué? Su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, y los mares y todo lo que en ella hay, y tú das vías a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Gloria al Señor. El ejército de los cielos se postra ante ti. Ahí está hablando de todos, porque los demonios se tienen que postrar.
ante el glorioso nombre. Pero está hablando del ejército. Él lo hizo, dice él, tú creaste todo y creaste con todo su ejército. Recuérdate que en principio Satanás no era Satanás, era Luzbel, antes de revelarse. Y él hacía parte precisamente del ejército de los cielos, porque cuando dijo el ejército de los cielos creó y hizo Dios el ejército de los cielos, se refería a todos los ángeles que había creado. Luego, con la muerte, la resurrección de Cristo el Señor, que nos da la gran comisión, entonces nosotros nos da poder y autoridad para echar fuera demonios, porque los de mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ok? Vemos ese pasaje, Marcos capítulo 10, también donde le fue traído a los discípulos, un hombre trajo a los discípulos su hijo que era muy mudo y sordo para que lo librasen. Ellos no pudieron hasta que llegó Jesús. El hombre corre ante Jesús y le dice, Señor, he traído a mi hijo para que tus discípulos echen fuera el demonio y ellos no han podido. Ellos están en plena instrucción, ellos están apenas en ese avance, en ese conocimiento de toda la autoridad que tenían, y por eso de hecho fue que precisamente Satanás en este demonio se aprovechó de esto para esconderse y no salir tan fácilmente. Por eso cuando llegó eso simplemente le dijo, espíritu muy sordo, sal de él, fuera. Dice que el instante cayó al suelo como muerto, y luego pues simplemente lo levantaron y estaba vivo, estaba libre, estaba sano, ¿ok? Pero entonces ahora que el Señor partió y que te tomó a ti y que me tomó a mí como su ejército en esta tierra, no hay demonio que pueda pararse delante de nosotros si nosotros vamos en la autoridad y con la fe que es en Cristo Jesús. Esto no es de miedos, tú no tienes que tener miedo, no tienes que asustarte. Hay parte de la iglesia que le tiene miedo, le tiene pánico a Satanás, y le tiene pánico y le tiene miedo a echar fuera un demonio. No se trata de eso, se trata de caminar, de actuar en la voluntad del Padre. Se trata de andar iglesia y de pelear en la autoridad que nuestro Padre Celestial nos ha dado para echar fuera demonios, por favor. No hay nada que temer. Debemos ir bajo la guía, la dirección del Espíritu Santo, venciendo para vencer en el nombre de Yeshua Hamashiach. Y ya para ir terminando, permíteme leerte otros pasajes aquí. Dice Isaías capítulo 40, versículo 26. Alza a lo alto vuestros ojos, alzad, perdón, a lo alto vuestros ojos y ve quién ha creado estos astros, o sea, quién creó el cielo, la tierra, todo lo que hay. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Que cuando el Señor llame su ejército, tú puedas responder, Señor, aquí estoy, firme, dispuesto para la guerra. ¿Ok? Porque entre más pase el tiempo, más evidente se va a hacer la obra de los demonios sobre la tierra, y más evidente tiene que hacerse la iglesia que guerrea y que pelea, echando y reprendiendo fuera estos demonios, porque no podemos dejarle simplemente la sociedad, las ciudades, nuestros familiares, las personas al libre albedrío de estos demonios que hagan y deshagan con ellos. No, debe haber un ejército de parte de Dios en esta tierra que contrarreste el trabajo que los brujos, los hechiceros, los agoreros, satanistas, espiritistas, brujos, clarividentes, parapsicólogos, rosacrucistas, Illuminatis, todos estos están haciendo contra la humanidad para llevar a perdición la humanidad. Por eso estamos puestos, y para eso es que estamos puestos de parte de Dios. ¿Ok? Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Vamos cerrando ya, iglesia. Dice, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron una de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Esto es lo que hacen los brujos, los hechiceros, el enemigo o los enemigos de nuestro Padre Celestial. Segunda de Reyes 17, 16, lo que acabamos de leer. Esto para reconfirmarte de que hay un ejército de demonios y hay unos sirvientes de Satanás aquí en la tierra que usan esas fuerzas espirituales demoníacas para hacer daño.
tú y yo hemos usar la fuerza de nuestro Padre Celestial, la influencia que tenemos sobre que hay de lo espiritual sobre nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que tenemos unos aliados que se llaman los ángeles, el ejército de Dios que está y pelea a nuestro favor. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros, los que hemos heredado la salvación, iglesia. Los ángeles están para ayudarnos en esta guerra a diario y todos los días, ¿ok? Entonces mira lo que dice Isaías capítulo, aquí terminamos 14, ya te lo leí en principio, tienes que tomar nota de él. Versículos 22 y 23 dice así: yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos. ¿El Señor de qué? De los ejércitos. Y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Te repito el 22, yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos. Así es que quieras o no quieras, tú haces parte del ejército de los cielos, por lo tanto, debes caminar, portarte y hacer la obra de un buen soldado de Jesucristo. Recuerda el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo: un buen soldado de Jesucristo milita, uno que milita en la fuerza de Dios, en las fuerzas militares del Padre eterno en esta tierra, no se erran las cosas de la vida, se cuida, se guarda a sí mismo para poder ser más eficaz y eficiente en el trabajo de echar, de reprender y echar fuera demonios, porque hay situaciones en que la única forma en que vas a ver victoria es si echas fuera esos demonios. De otra forma no lo vas a ver. Hay situaciones que solo es a través de la confrontación de la guerra espiritual. Ahora, con todo lo que hemos visto, creo yo que te queda más fácil, o nos queda más fácil a todos, entender Efesios capítulo 6, cuando del 10 en adelante, que habla de la armadura de Dios. ¿Ok? Porque sí, por eso es que hay mucha gente que no sabe ni hace uso de la armadura, porque no tiene claro el concepto de qué se trata o de qué es ser un soldado o un miembro del ejército de los cielos en esta tierra. Así es que, iglesia, bendiciones. Te bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach.